Aquel día comprendí que la oscuridad tenía una forma tangible, casi como si el mismo aire estuviera envenenado con el miedo. Todo comenzó con la muerte de mi hermano, una tragedia que nos obligó a mudarnos temporalmente a esta aldea olvidada por el tiempo, en un intento de encontrar consuelo entre familiares lejanos. La casa en la que nos alojamos era antigua, con paredes de piedra que parecían susurrar secretos oscuros y ventanas que dejaban entrar más sombras que luz. La primera noche, mientras trataba de encontrar algo de sueño en la habitación que me habían asignado, un crujido distante me sacó de mis pensamientos. Al principio, pensé que era el viento, pero a medida que el sonido se repetía, se volvía más intenso, más insidioso. Era como si algo estuviera rasgando el tejido mismo de la noche. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana, tratando de vislumbrar algo en la oscuridad. Pero lo único que vi fueron las siluetas de los árboles moviéndose lentamente bajo la influencia de un viento que parecía tener vida propia. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador, un sonido tan penetrante que parecía atravesar mi piel y llegar a mis huesos. No era un grito humano, sino algo más primal, más bestial. Aterrorizada, traté de volver a mi cama, pero el eco del grito se repitió en mi mente, llenándome de un terror paralizante. El silencio que siguió al grito era aún más inquietante. Me quedé inmóvil, esperando que el ruido regresara, que el terror diera una nueva muestra de sí mismo. Finalmente, el sueño me venció y caí en un descanso inquieto. Pero al amanecer, el caos comenzó a desatarse. La luz del sol reveló una escena que no pude comprender del todo. Los animales del pueblo yacían muertos en la calle, desmembrados, con la piel arrancada y los huesos expuestos. La atmósfera estaba cargada de un olor metálico y nauseabundo. Las casas, normalmente tan acogedoras, se veían ahora como tumbas en las que el miedo se había manifestado en su forma más grotesca. Mis familiares estaban nerviosos. Murmuraban entre ellos con una mezcla de desesperación y resignación. Me hicieron una señal para que permaneciera en la casa, pero la curiosidad me llevó a asomarme por una rendija de la ventana. Pude ver cómo los aldeanos se agrupaban, discutiendo en voz baja sobre un trato roto, algo que implicaba un sacrificio. El comisario, un hombre de rostro curtido por la vida en el campo, estaba al mando, buscando a alguien que se ofreciera a ir al bosque para restablecer el acuerdo con la comunidad que vivía más allá del río. El miedo en el aire era palpable, como una niebla que se adhería a la piel. La visión de los cuerpos desmembrados y el sonido de los gritos de los animales muertos me llenaron de una desesperación que no podía controlar. Sabía que algo terrible estaba por suceder, y que este pequeño pueblo escondía horrores que iban más allá de mi imaginación más macabra. Antes de que pudiera asimilar todo lo que estaba pasando, un nuevo sonido rompió el silencio. Algo o alguien estaba rasgando el techo de la casa. El miedo se convirtió en pánico, y al mirar hacia arriba, me di cuenta de que no había forma de escapar de lo que estaba a punto de suceder. La tensión en la casa era casi insoportable. Me refugié en un rincón de la sala, temblando mientras escuchaba los rasguños cada vez más intensos sobre el techo. Cada crujido era como una sentencia de muerte inminente, y mi mente se tambaleaba entre la realidad y la locura. El sonido no se parecía a nada que hubiera oído antes. No era el simple tamborileo de la lluvia o el susurro del viento, sino un ataque implacable y deliberado. Finalmente, el techo cedió. Un estruendo ensordecedor acompañó la caída de escombros y polvo. Los pedazos de madera se desplomaron, revelando una figura sombría que emergió de las ruinas. No era un humano, sino una entidad oscura, con una piel de un tono pálido casi transparente y ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La criatura se movía con una agilidad inquietante. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, como si danzara en una coreografía macabra. Me quedé paralizada mientras la figura avanzaba hacia mí, su mirada fija en mis ojos con una intensidad que me hizo sentir como si mi alma estuviera siendo arrancada. La presencia de la criatura era opresiva, como si su mera existencia desafiara las leyes de la realidad. Cada paso que daba resonaba en la habitación, reverberando en mi pecho y llenándome de un terror primitivo. En un intento desesperado por defenderme, agarré un trozo de madera rota del suelo y me preparé para enfrentar a la entidad.
Pero antes de que pudiera hacer algo, el ser extendió sus manos y un dolor agudo recorrió mi cuerpo, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo desgarrada por una fuerza invisible. El grito que se escapó de mis labios no era solo de dolor, sino de una desesperación absoluta, un clamor por ayuda en medio de la oscuridad. Mientras trataba de mantenerme consciente, un par de aldeanos irrumpieron en la casa, armados con antorchas y garrotes. Su presencia, aunque bienvenida, no hizo mucho para calmar mi creciente terror. Los aldeanos parecían resignados y atormentados, como si estuvieran acostumbrados a enfrentar este tipo de horror. Uno de ellos, el comisario, se adelantó y con una rapidez calculada, se enfrentó a la criatura. La batalla fue brutal, con los gritos de la entidad mezclándose con el rugido de los aldeanos y el crujido de la madera rota. Finalmente, la criatura fue forzada a retirarse, pero no antes de dejar una marca indeleble en la casa y en mí. La lucha había dejado la sala en ruinas y la atmósfera estaba cargada de un olor metálico y de desesperanza. Me arrastré hasta una esquina, intentando controlar mi respiración mientras la oscuridad seguía envolviendo el lugar. El comisario se acercó a mí, su rostro pálido y sudoroso. Sin decir una palabra, me ayudó a salir de la casa, llevándome a un lugar más seguro en el pueblo. Me arrastró a través de calles desiertas y silentes, el horror de la noche anterior aún fresco en mi mente. Me mostró un sótano oculto bajo una de las casas, un refugio improvisado que servía como escondite para aquellos que conocían la verdad detrás del terror que asolaba el pueblo. El sótano estaba oscuro y húmedo, con paredes de piedra que parecían absorber el sonido. A medida que nos adentramos en su interior, el comisario empezó a explicar la situación, aunque sus palabras eran apenas más consoladoras que el silencio. Habló de una maldición antigua, de una leyenda sobre vampiros que se alimentaban de la vida y el miedo, de un sacrificio que había sido rompido y que ahora exigía una horrible compensación. La criatura que había atacado la casa no era más que un mensajero de la furia de estos seres, que reclamaban su parte en el pacto roto. Mientras escuchaba, la sensación de desesperanza y terror se intensificaba. Sabía que lo que había vivido era solo el principio, que el verdadero horror aún estaba por venir. Y en medio de mi creciente desesperación, una pregunta persistente surgió en mi mente. ¿Qué podía hacer para sobrevivir a esta noche de pesadilla, cuando el mal ya se había desatado y el sacrificio debía ser cumplido? La oscuridad en el sótano era casi total, con solo unas pocas velas parpadeando sobre una mesa rústica. El comisario comenzó a realizar un ritual en silencio, sus movimientos metódicos y precisos, como si hubiera realizado esta misma ceremonia innumerables veces. La atmósfera estaba cargada de una energía opresiva que hacía que el aire pareciera más denso, más difícil de respirar. Cada chispa de las velas lanzaba sombras inquietantes sobre las paredes, como si estuvieran tratando de contar una historia de terror propia. Me apoyé contra la pared, intentando asimilar lo que me estaba ocurriendo. Mi mente estaba en caos, atrapada entre la desesperación y la incredulidad. El comisario hablaba en un susurro bajo, recitando palabras en un idioma antiguo que no comprendía pero que resonaba con una autoridad aterradora. La sensación de que algo terrible estaba por suceder me envolvía, una presión constante en mi pecho que parecía apoderarse de cada rincón de mi ser. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior del sótano. El sonido era un lamento tan profundo y angustiante que me heló la sangre. El comisario se detuvo en seco. Su rostro palideció aún más bajo la luz de las velas. Sin decir una palabra, se levantó y se dirigió rápidamente hacia la entrada del sótano, sus pasos apresurados resonando en el suelo de piedra. La incertidumbre me dominó. Me arrastré hacia la entrada, pero la oscuridad era tan impenetrable que apenas podía distinguir las formas. El grito se desvaneció en el silencio, seguido por un ominoso silencio que se asentó como una losa sobre el lugar. Con cada segundo que pasaba, la inquietud crecía, y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se intensificaba. Finalmente, el comisario regresó al sótano. Su expresión era una mezcla de agotamiento y horror. Me miró con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera mirando el abismo mismo. Sin decir una palabra, empezó a preparar un extraño brebaje en una olla antigua, lleno de ingredientes que parecían de otro mundo: huesos rotos, hierbas secas
y un líquido oscuro y espeso que emanaba un olor nauseabundo. Cuando el brebaje estuvo listo, el comisario vertió una porción en un cuenco de madera y se volvió hacia mí. Su mirada era solemne y pude ver el reflejo de la desesperación en sus ojos. Me entregó el cuenco, sus manos temblaban ligeramente. No podía evitar sentir que lo que estaba a punto de hacer era una forma de última esperanza, un acto desesperado para enfrentar la maldición que había caído sobre nosotros. Tomé el cuenco con manos temblorosas y bebí el contenido. El líquido era caliente y viscoso, deslizándose por mi garganta con una sensación asquerosa. La textura era espesa y el sabor era una mezcla de tierra y hierro, con un retrogusto de algo más amargo y podrido. Mientras lo bebía, una oleada de náuseas me invadió, pero obligué a mi estómago a retenerlo. El comisario observó mi reacción con una mezcla de preocupación y esperanza. Luego, comenzó a preparar un círculo de protección en el suelo del sótano, trazando símbolos y sigilos con un polvo blanco. Cada trazo parecía emanar una luz tenue y espeluznante, creando un ambiente aún más perturbador. Sus movimientos eran precisos y rápidos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. A medida que se completaba el círculo, sentí una presión creciente en mi pecho, como si el mismo aire estuviera siendo succionado de mis pulmones. La sensación de desesperanza y terror era casi palpable, y la conciencia de que lo peor aún estaba por venir me llenaba de un pánico paralizante. De repente, un estruendo sacudió el sótano. Los cimientos temblaron y una grieta comenzó a formarse en una de las paredes, dejando escapar una luz oscura y perturbadora. El comisario se volvió hacia mí con una expresión de alarma y supe, en lo más profundo de mi ser, que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. La maldición que habíamos intentado enfrentar estaba rompiendo sus cadenas, y el sacrificio que habíamos evitado durante tanto tiempo estaba finalmente por ser reclamado. La grieta en la pared se ensanchó, revelando una abertura que parecía conectar con un abismo insondable. La luz oscura que emanaba de ella era como un manto de desesperación que envolvía el sótano, susurrando promesas de sufrimiento y desesperanza. La presión en mi pecho aumentaba, mi respiración se volvía más errática mientras el comisario se movía frenéticamente alrededor del círculo, intentando mantener la protección. De repente, una sombra emergió de la abertura, serpenteando con una forma inhumana. Era una figura difusa, una amalgama de contornos oscuros y distorsionados, que se movía con una fluidez inquietante. La sombra parecía estar viva, pulsando y cambiando de forma como si estuviera formada de pura pesadilla. La sensación de maldad que emanaba de ella era tan intensa que me hizo sentir que la misma esencia del mal estaba tratando de devorarnos. El comisario comenzó a recitar rápidamente las palabras del ritual, su voz temblando con un terror palpable. Pero la sombra no parecía afectar a los encantos que había trazado, avanzando lentamente hacia el círculo con una determinación implacable. Mi corazón latía con una furia desesperada y una parte de mí quería huir, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Con un grito desgarrador, la sombra atravesó el círculo de protección. La luz del brebaje en el cuenco comenzó a parpadear y el aire se llenó de un grito gutural que parecía provenir de las mismas entrañas del infierno. La temperatura en el sótano descendió bruscamente, un frío helado que calaba hasta los huesos y parecía arrastrar con él el aliento de vida. La sombra se convirtió en una figura tangible, un vampiro con ojos rojos y garras afiladas como cuchillas, emanando una presencia tan malévola que casi podía tocarse. El comisario intentó mantener el círculo, pero los símbolos comenzaron a desvanecerse, como si fueran borrados por una fuerza invisible. Su rostro se torció en una mueca de horror y desesperación, mientras el vampiro avanzaba hacia él, con una fuerza imparable y una sed de sangre que parecía consumirlo todo a su paso. La sombra del vampiro se proyectaba sobre las paredes, transformándose en figuras grotescas y distorsionadas que bailaban con una furia infernal. Con un movimiento rápido, el vampiro se abalanzó sobre el comisario, sus garras perforando la piel y desgarrando carne con una facilidad escalofriante. El grito del comisario era un rugido de dolor y agonía, pero su lucha era en vano. Cada intento de defenderse era rápidamente aplastado por la fuerza brutal del vampiro. La visión de su sufrimiento era tan horrenda que me resultaba difícil mirar,
pero la realidad era demasiado cruel como para ignorarla. En un acto de desesperación, me lancé hacia la abertura en la pared, intentando escapar del horror que estaba presenciando. La grieta parecía ampliar su abrazo oscuro, y la sensación de ser arrastrada hacia la nada me envolvía como un manto frío. La figura del vampiro seguía en el fondo, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad y llegar directamente a mi alma. La sensación de pérdida y desesperanza era abrumadora. La vida en el sótano se reducía a un torbellino de gritos y sombras, y la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Cada movimiento, cada sonido, cada latido parecía estar en sincronía con una sinfonía de terror que estaba desmoronando mi mente. El sacrificio que había intentado evitar estaba finalmente tomando su forma más horrible, y la realización de que no había escape posible me llevó al borde de la locura. Cuando finalmente logré escapar de la influencia del vampiro, me encontré en una sala adyacente, el eco de la brutalidad aún resonando en mis oídos. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba cargado con un olor nauseabundo y metálico. La realidad se sentía distorsionada, como si estuviera atrapada en un sueño febril donde el horror y la desesperación se entrelazaban sin solución. El sacrificio del pasado había desencadenado un tormento eterno, y no podía escapar de la verdad. El horror que había intentado evitar estaba por alcanzar su culminación. La habitación estaba en silencio, excepto por el goteo constante de agua que se acumulaba en el suelo sucio. Me apoyé en la pared, tratando de recuperar el aliento, mientras mis ojos recorrían la sala en busca de alguna salida. La visión del comisario desmembrado y el grito desesperado que había llenado el sótano seguían presentes en mi mente como una pesadilla que no quería desaparecer. El eco de mis pasos resonaba en el espacio vacío, amplificado por la atmósfera opresiva. La sensación de ser observada no me abandonaba. Cada sombra en la esquina de la habitación parecía moverse con vida propia, y el aire estaba cargado de una tensión insoportable. La presencia del vampiro seguía siendo palpable, una presión invisible que me mantenía en constante alerta. Un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Era un susurro, casi inaudible, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Me volví lentamente, el sudor frío pegándose a mi piel. La habitación estaba vacía, pero el sentimiento de angustia se intensificaba con cada segundo que pasaba. La presencia del vampiro parecía haber cambiado. Su amenaza ahora era más cercana, más personal. El suelo comenzó a temblar y una grieta se abrió en el centro de la habitación, formando un vórtice oscuro que absorbía la luz y la esperanza. Me acerqué con cautela, sin saber si debía avanzar o retroceder. El vórtice parecía un portal, un pasaje hacia una dimensión donde el horror y la desesperación se mezclaban. Sin embargo, no tenía elección. El vampiro estaba allí, y si quería sobrevivir, debía enfrentar la oscuridad. Cuando crucé el umbral del vórtice, el ambiente cambió drásticamente. Estaba en un lugar que parecía una distorsión de la realidad, un paisaje desolado donde las sombras se retorcían y el suelo parecía latir con una vida propia. Las formas en el horizonte eran indistintas, pero cada una emanaba una sensación de maldad y desesperanza. Era un lugar donde la lógica y el sentido común se habían desvanecido, dejando solo el caos y la corrupción. El vampiro apareció ante mí, con su presencia envolvente y su mirada penetrante. Su figura era imponente, un ser de pesadilla que parecía estar hecho de las mismas tinieblas que lo rodeaban. No había escapatoria, y la realidad se desmoronaba alrededor de mí mientras el vampiro avanzaba con una lentitud aterradora. Las sombras se movían a su alrededor, formando figuras grotescas que se acercaban cada vez más. Eran como marionetas de un titiritero siniestro, danzando en una coreografía macabra que reflejaba el tormento de las almas atrapadas. El vampiro extendió su mano hacia mí, y sentí una oleada de frío indescriptible que parecía penetrar en cada rincón de mi ser. Cada paso que daba hacia el vampiro era una batalla contra el pánico que intentaba devorarme. Sabía que no podía huir, que la confrontación era inevitable. La visión del sacrificio que había sido desenterrado y la brutalidad que había presenciado estaban a punto de culminar en un enfrentamiento final que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Con cada paso que daba, el suelo bajo mis pies parecía desgajarse, y las sombras se alargaban como garras buscando atraparme.
La desesperación creció a medida que me acercaba al vampiro, y el aire estaba cargado con un silencio inquietante que precedía el clímax de esta pesadilla. El sacrificio del pasado se manifestaba en toda su horrenda realidad, y la batalla final estaba a punto de comenzar. La atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable, y el destino se sentía inevitable. La confrontación con el vampiro era inminente, y la sombra de la desesperación se extendía sobre nosotros, haciendo que cada momento se sintiera como una eternidad. La verdad sobre el sacrificio y sus consecuencias finales estaba a punto de revelarse en toda su aterradora claridad. El vampiro avanzaba lentamente, y cada paso que daba parecía resonar con un eco de condena. Su rostro, una máscara de maldad y poder, mostraba una sonrisa cruel que revelaba colmillos afilados como dagas. Cada vez que sus ojos se posaban sobre mí, sentía como si me atravesaran, desnudando mis miedos más profundos y exigiendo un precio por mi existencia. El vórtice se estrechó a nuestro alrededor, como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido por la presencia del vampiro. La realidad parecía desmoronarse, y el paisaje grotesco que nos rodeaba se contorsionaba, reflejando el caos interno que se estaba desatando. El suelo se agrietaba y las sombras se movían frenéticamente, como si estuvieran vivas y conscientes de la batalla que se avecinaba. Mientras el vampiro se acercaba, susurró palabras en un idioma que no pude reconocer, pero que estaba cargado de una amenaza palpable. El aire se volvió más frío, y un viento helado se levantó, arrastrando consigo fragmentos de oscuridad que parecían alimentarse de mis temores. La sensación de desesperanza era abrumadora, y el peso de los eventos pasados parecía caer sobre mis hombros con una presión insoportable. Con un rugido gutural, el vampiro lanzó un ataque, y las sombras a su alrededor se transformaron en tentáculos oscuros que se abalanzaron hacia mí. Me moví con rapidez, esquivando los ataques que parecían querer devorarme por completo. Cada movimiento era una lucha por sobrevivir, y el enfrentamiento se tornó en una danza mortal entre la vida y la muerte. El sacrificio del pasado, ese acto horrendo que había desencadenado esta pesadilla, se manifestó en la forma en que el vampiro luchaba. Cada golpe que lanzaba, cada sombra que manipulaba, estaba impregnado de la energía de aquel sacrificio oscuro. Era como si el mal que había sido liberado en ese momento todavía viviera y respirara a través del vampiro, alimentando su poder y su crueldad. Luché con todas mis fuerzas, sintiendo el agotamiento pesar sobre mí mientras las heridas comenzaban a acumularse. La batalla se convirtió en un torbellino de sangre y dolor, y la lucha por sobrevivir se volvió desesperada. Cada vez que creía haber ganado terreno, el vampiro parecía renacer de las sombras, renovado y aún más feroz. Finalmente, en un momento de desesperación absoluta, encontré un punto débil en la defensa del vampiro. Con un grito que resonó en el vacío, me lancé hacia adelante, utilizando todo el poder que me quedaba para infligir un golpe mortal. El vampiro chilló, una mezcla de rabia y sorpresa, y el vórtice comenzó a desmoronarse a nuestro alrededor, como si el impacto de mi ataque hubiera causado una fisura en el tejido de la realidad misma. El suelo se desplomó bajo nuestros pies, y la escena cambió de forma abrupta. Caímos en un abismo de oscuridad, y el vampiro, en su último momento, me lanzó una mirada de odio y desafío. La caída fue interminable, una sensación de vacío y desesperanza que se extendía hacia un futuro incierto. En el fondo del abismo, la realidad se reformó, y me encontré de nuevo en la habitación, la misma que había visitado al principio. La diferencia era que ahora todo estaba en ruinas, el lugar era un monumento al caos y la destrucción. El vampiro había desaparecido, y el sacrificio que había realizado en el pasado había dejado una marca indeleble en el mundo. A pesar de la aparente calma, una sensación de conclusión estaba en el aire. Sabía que la batalla estaba ganada, pero el precio había sido alto. Los ecos del sacrificio resonaban en el lugar, y la verdad sobre el impacto de aquel acto horrible estaba clara. El sacrificio había dejado una huella que no podía ser borrada, y la realidad había cambiado para siempre. La confrontación había terminado, pero el precio de la victoria era uno que no podría olvidar. Cada herida, cada grito, cada momento de desesperación había sido una pieza del rompecabezas que formaba el final de esta pesadilla. La verdad había sido revelada,
y la sombra del sacrificio continuaba proyectándose sobre el mundo, recordando que algunos actos son demasiado grandes para ser borrados, demasiado oscuros para ser olvidados. El silencio que siguió a la batalla era opresivo, un peso intangible que llenaba el aire. Me encontré en medio de un campo de ruinas, la devastación a mi alrededor como un testimonio mudo de la lucha que había tenido lugar. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a sangre y cenizas, y el suelo estaba cubierto de escombros y restos, como si el propio lugar hubiera sido desgarrado por el enfrentamiento. Caminé lentamente a través del caos, sintiendo el cansancio en cada músculo y el dolor en cada herida. A pesar de la victoria, la sensación de pérdida era inmensa. Cada paso que daba resonaba en el vacío como un eco de lo que había sido y de lo que había costado llegar hasta aquí. La sombra del sacrificio, la huella del mal que había sido desatado, estaba presente en cada rincón. Al examinar los restos del lugar, encontré fragmentos de recuerdos dispersos, como piezas de un rompecabezas que nunca podría completarse. Los objetos rotos, las marcas en las paredes y los charcos de sangre eran recordatorios del horror que había tenido lugar. Todo parecía tener un doble sentido, un reflejo del sacrificio que había desencadenado esta pesadilla. En medio de la destrucción, encontré un espejo roto, su superficie agrietada mostrando un reflejo distorsionado de la habitación. Al mirarme en él, vi no solo mi propio rostro, sino también las cicatrices del sacrificio en mi alma. El rostro que veía era el de alguien que había sido cambiado para siempre, marcado por el impacto de la lucha contra el vampiro y el peso de la historia que había desentrañado. Mientras me acercaba al espejo, una figura apareció detrás de mí, desdibujada y etérea. Era una sombra de lo que había sido el vampiro, un remanente de su presencia que parecía estar atrapado entre dos mundos. Su mirada era una mezcla de odio y resignación, y aunque no podía tocarme, su presencia era tangible, como un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que aún persistía. De repente, el espejo estalló en 1000 fragmentos, y el ruido fue ensordecedor. Los fragmentos volaron en todas direcciones, y en medio del caos, vi la verdad final. El sacrificio no solo había dejado una marca en el lugar, sino también en mí. La experiencia había cambiado mi percepción del mundo, y la realidad que conocía ya no existía. La figura del vampiro desapareció con el último estallido del espejo, y el lugar quedó en silencio. El eco del sacrificio resonaba en mi mente, y la sensación de pérdida era abrumadora. Sabía que había enfrentado y derrotado el mal, pero el precio de esa victoria era una carga que tendría que llevar conmigo para siempre. Con el tiempo, el lugar fue reclamado por la naturaleza, y las ruinas se convirtieron en una sombra de lo que había sido. La verdad sobre el sacrificio y su impacto seguía siendo una parte de mi vida, un recordatorio de que algunos actos tienen consecuencias que van más allá de lo que uno podría imaginar. La realidad había cambiado, y aunque la batalla había terminado, el sacrificio había dejado una marca indeleble en el mundo y en mí.